Vamos a hablar con el médico gastroenterólogo de aquí de General Roca, Marcelo Peche, sobre este tema. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, comenzamos. Contame un poquito qué se define como enfermedad celíaca, cómo se diagnostica. La enfermedad celíaca se define como una alergia que hace específicamente el intestino delgado, que es una de las partes del aparato digestivo, al gluten de los alimentos. El gluten está básicamente en todos, en los cereales, en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno, con lo cual los pacientes que tienen enfermedad celíaca y hacen esta alergia obviamente tienen intolerancia a estos cereales y esta intolerancia se traduce en todos los síntomas con los que se manifiesta la enfermedad. Bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los análisis, los estudios que tiene que hacerse el paciente, ¿no?, para detectar la celiaquía? Hay diferentes aristas en lo que es el diagnóstico. Existe básicamente una sintomatología que hace una orientación. Esta sintomatología es bastante variada, ¿sí?, desde síntomas intestinales inespecíficos de distensión abdominal, esto es la clásica hinchazón de panza con la que refieren aquellas personas afectadas. Lo más característico es la diarrea, y existe también lo que es una manifestación atípica, que son cosas más que se presentan, una sintomatología más oligosintomática que llamamos nosotros, que es cuando no es el cuadro florido de todo el malestar intestinal. Y se diagnostica a través, bueno, como decía, de todos sus aspectos clínicos, y existen análisis de sangre. Hoy en día la valoración de los análisis de sangre que tenemos es una herramienta fundamental porque tienen mucha sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, y creemos que en no mucho tiempo se va a prescindir de la endoscopía con la toma de biopsia del intestino, que es lo que viene a complementar hoy en día el diagnóstico con los análisis de sangre. Bueno, ¿y qué dicen las estadísticas, no? ¿Ha crecido el número de personas que padecen celiaquía? En realidad, yo no creo, y de hecho, bueno, en el ámbito médico esto se reconoce como que no es que ha crecido la cantidad de personas que tienen la enfermedad, sino que se conoce mucho más de ella, se busca mucho más, y lo que antes se subdiagnosticaba, ahora se busca, y a través de esto, de análisis de sangre o de simplemente una charla con el paciente, uno la piensa más, entonces se busca, se hacen análisis específicos y así la encuentra. Los datos que tenemos nosotros a nivel nacional hablan de que una cada 147 personas aproximadamente, estos son datos bastante importantes, tienen la enfermedad. O sea que en realidad no es que haya aumentado la incidencia, sino hay que buscarla. Bien, ¿y es hereditaria la celiaquía? Tiene un componente hereditario, sí. En realidad lo que se hace cuando existen o cuadros floridos en personas, digamos, de un mismo ámbito familiar, esto es decir, con una descendencia genética de padre, madre o hijos, sí, esto es en relación de primer grado, en parentesco de primer grado, se busca más, porque sí existe obviamente un vínculo genético. Bien, y la sintomatología es muy parecida, por ejemplo, al colon irritable, ¿no? Sí, eso es básicamente, nosotros al colon irritable lo llamamos como que es el gran simulador de algunas enfermedades funcionales del aparato digestivo, porque su cuadro sintomatológico es florido y en muchos aspectos se parece a la enfermedad celíaca, y precisamente antes muchos de los pacientes que son celíacos se los encuadraban por estas características sintomáticas en colon irritable, y se llegaba un poco más tarde al diagnóstico. Hoy en día siempre se tiene al colon irritable como una enfermedad o como un cuadro funcional de descarte, esto es decir, primero se busca todas las enfermedades que pueden afectar el aparato digestivo, obviamente incluyendo la enfermedad celíaca, y digamos, si todo es negativo y uno puede descartar la enfermedad celíaca, entonces hay que pensar en el colon irritable. Bien, y a ver, ¿algunas personas tienen enfermedades que nacen o no?
por lo general, como tiene... ¿O se desencadena luego? Como tiene esta cuestión de tener algún costado genético en esto, por lo general se termina traduciendo y expresando a veces en distintas etapas de la vida. Puede ser en la niñez, en promedio más o menos, de acuerdo a lo que a las diferentes etapas con las que se conoce de mayor aparición o de mayor expresión de síntomas, a partir de lo cual uno la busca y la encuentra, son entre los 40 y 45 años, ¿sí? Y existe, o sea, en la niñez, en el adulto joven sería, y existe un nuevo pico de presentación de síntomas que muchas veces que orientan a pensarla en personas mayores de 60 años, con lo cual es algo que uno lo tiene que estar pensando siempre en cualquier etapa de la vida, cuando tiene síntomas que puedan orientar a que sea necesario buscarlo. Bien, ¿y qué es lo que puede desencadenar la celiaquía? La enfermedad celíaca puede presentar manifestaciones intestinales y extraintestinales. Las intestinales, bueno, son un poco las que charlábamos recién, que son cuadros típicos y característicos de diarrea, de esto que hablábamos, la distensión abdominal, y las manifestaciones extraintestinales son aquellas que se presentan como a veces monosintomáticas, es decir, por ejemplo, una anemia crónica sin que tenga el cuadro florido digestivo puede justificar una enfermedad celíaca, una elevación o una inflamación hepática que nosotros reconocemos como lo que se llama hipertransaminasemia, que es algo particular que le pasa al hígado, con esa sola expresión puede ser una enfermedad celíaca, o sea que en realidad existen varias posibilidades en cuanto a su forma de presentación. Está la clásica, que es lo que hablábamos recién, de lo típico digestivo, y todo lo extradigestivo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, la infertilidad, ¿sí? Como básicamente la enfermedad celíaca, por esto que hablamos al principio, de que es una alergia al gluten de los alimentos, y el gluten inflama el intestino, y en el intestino se absorben la mayoría de todos los nutrientes que consumimos con los alimentos. El déficit de zinc, por ejemplo, que es algo que se malabsorbe, en la mujer, por ejemplo, le impide quedar embarazada. Entonces, digamos, el espectro es bastante amplio. Bien, porque digamos, hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a la enfermedad celíaca se habla de que una infección, ¿no? Quizás la puede desencadenar. Sí. He leído bastante sobre eso. ¿Puede llegar a ser así o no? No. En principio no. Básicamente, a ver, esto es muy dinámico también. La ciencia avanza y hoy en día se reconocen muchas situaciones que ocurren por las bacterias propias que tenemos, que son normales. Nosotros tenemos un determinado número de bacterias normales en nuestro intestino, por la sencilla razón de que el aparato digestivo está comunicado con el exterior, ¿sí? Nosotros comemos por la boca y la comida obviamente viene del exterior, y entonces muchas bacterias intestinales lo que hacen es producir digamos, elementos que hacen que exista esta alteración en la absorción del gluten. Y esto que decía, lo que se está conociendo mucho más de todo lo que es la ciencia de las bacterias que tenemos, va haciendo de que cada vez vayamos conociendo más, pero hasta ahora lo que se reconoce como causa es esto de la alergia al gluten, y no hay reconocida ninguna bacteria que desencadene eso. Bien, y el único tratamiento es la dieta sin gluten. La dieta libre de gluten. Es lo más difícil, que a veces a los pacientes les cuesta entender, porque bueno, la pregunta es, ¿y yo hace 1 año, 2 años que ya no tengo síntomas, ando bien después de introducir la dieta? ¿Cuándo se termina el tratamiento? Nunca. No, es de por vida. Es de por vida. Siempre. Porque también, a ver, hay personas que han manifestado, bueno, no sé, con niños, ¿no? ¿Qué pasa? Hacen la dieta y luego no presentan síntomas, se hacen los estudios, los análisis salen normales, los vuelven a repetir al año y al año siguiente y sale todo normal y piensan que se curó la persona, pero no. Es una enfermedad que está latente de por vida, digamos. La dieta libre de gluten la tiene que acompañar de por vida. Es difícil, ¿sí? Claro, sobre todo para los padres de niños y de adolescentes, que digamos, uno tiene que convencer al paciente de que tiene que ser algo de toda la vida, pero la verdad, bueno, tiene que ser así.